el estudio del Apocalipsis. Hoy vamos a iniciar con el juicio número 3. En el libro del Apocalipsis, cuando inicia ya lo que es el juicio, hemos dicho que son 7 juicios de manera paralela, 7 juicios, pero que a su vez es solamente un juicio. O mejor dicho, podemos mencionarlo mejor, 7 aspectos o 7 características del juicio de Dios. Ya hemos estudiado el juicio por el Evangelio, hemos estudiado el juicio por la rebeldía del hombre. Y hoy vamos a iniciar, aunque hoy solamente vamos a dar la introducción, del juicio por la alianza contra Dios. El juicio por la alianza contra Dios que textualmente o a través de la literatura bíblica, es desde el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Ahí en estos 3 capítulos está el juicio por la alianza contra Dios, contra todo lo que es Dios, específicamente contra el plan de Dios, el plan redentor de Dios. Y vamos a ir viendo los simbolismos, lo que representa cada simbolismo también, igual que las otras 2 características del juicio o los juicios pasados, termina con la victoria. Dios termina siempre triunfante. En el capítulo 14 empieza nuevamente el estado de la iglesia y es algo similar o es algo paralelo a cada aspecto del juicio. Son 7 características y 7 cosas por las cuales Dios, cuando el Señor Jesucristo, que es Dios, cuando emita el juicio ejecutorio, esto va a salir a la luz ese día, de acuerdo a lo que cada hombre, cada ser humano haya hecho. Y en este caso vemos la alianza contra Dios, el juicio contra Dios, todo aquello que sea contra Dios. 7 juicios, 7 aspectos y comprende desde el capítulo 12 al versículo 14. Y vamos a estar viendo el origen de esa alianza. Y el origen de esa alianza es el dragón escarlata, que es el diablo. Y a manera textual o literaria bíblica es capítulo 12, 13 y 14, pero de tiempo, este juicio inicia desde antes de la fundación del mundo. Todavía no iniciaba el mundo cuando este juicio empezó. Cuando dice la escritura ahí en capítulo 12, versículo 7, 8 y 9, cuando fue lanzado el gran dragón o el dragón escarlata que fue lanzado de los cielos, desde ahí inicia el juicio, porque Satanás fue echado del cielo, cayó del cielo desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios inicia al ser humano, Dios crea al ser humano, Adán y Eva, la serpiente ya estaba aquí en la tierra. Otro nombre que se le da al diablo, dragón, serpiente antigua, Satanás, diablo, adversario, tiene diferentes maneras como lo va mencionando la Biblia. Hoy lo menciona como un dragón escarlata, que cuando lleguemos ahí vamos a ver el porqué. Escarlata rojo por el coraje, el odio que tiene hacia Dios. Satanás tiene un gran odio a Dios y lo ha transmitido de generación en generación a los seres humanos. Hoy los seres humanos en gran parte odian a Dios y están en contra de todo lo que es Dios y forman alianzas y han formado alianza precisamente con el diablo para estar en contra de Dios. Este juicio pues es desde antes de la fundación del mundo y el propósito de esta alianza es destruir el plan de Dios, el plan redentor de Dios. Si nos fijamos, Apocalipsis 12, la mujer, dice ahí la mujer y el dragón, un título de la Reina Valera. La mujer es el pueblo de Dios, el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo del Nuevo Testamento,
cuando dice que sobre esa mujer había una corona con 12 estrellas, 12 patriarcas, 12 apóstoles. Ese es el plan redentor de Dios a través del pueblo, a través de la salvación, o ese es el fin redentor de Dios, la formación de un pueblo para Dios. Como instrumento o como medio vino el Señor Jesucristo a morir para que se formase eso, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La mujer es el pueblo de Dios, representando a una mujer tanto del Antiguo como del Nuevo. Y el dragón es el diablo, Satanás. Y luego en el capítulo 13 vemos las dos bestias que han hecho alianza con Satanás. No las creó Satanás, no las formó Satanás, pero sí los motivó en sus mentes a conspirar contra Dios y a seguir conspirando contra Dios. Vamos a empezar a ver el significado de las dos bestias en este juicio, porque luego se vuelve a repetir. Por ejemplo, la primera bestia es el gobierno, todo el gobierno humano que está en contra de Dios, haciendo alianza con Satanás, que esa primera bestia luego la volvemos a ver en Apocalipsis capítulo 18, que es la caída de Babilonia. La segunda bestia es todo el grupo religioso que está fuera de lo que es la palabra, o toda la iglesia apóstata, que también luego la encontramos como el falso profeta o como la gran ramera. En esos tres nombres es como podemos encontrar a la segunda bestia, que también hace alianza con Satanás para estar en contra de Dios. La primera bestia es el gobierno o Babilonia, tiene esos nombres. La segunda bestia es la gran ramera y también el falso profeta. Y todos ellos han hecho alianza contra todo lo que es Dios, y precisamente ellos son los que componen. O sea, vamos a ver los componentes de la alianza. La alianza es el diablo, la alianza son las dos bestias, que es todo el sistema gubernamental. Hay gobiernos donde se prohíbe la adoración libre a Dios. Todos esos gobiernos los representa la primera bestia, que están en contra de Dios. Y el otro componente es toda la falsa religión, toda la falsa enseñanza, todo lo que está en contra de lo que es Dios, de la voluntad de Dios. Y hacen alianza contra Dios. Y hablando de liderazgo, esto es hablando de liderazgo, pero todo ser humano se hace cómplice también de ese liderazgo falso. Ese liderazgo está aliado con Satanás, pero todo ser humano a través de todas las épocas, de todas las eras, se han hecho cómplices de estas dos bestias. Y al hacerse cómplices de estas dos bestias, se tienen también o forman alianza también con Satanás, por hacerse cómplices. Porque por seguir al falso liderazgo, por seguir al falso profeta, por seguir la falsa religión, por seguir las cuestiones gubernamentales en contra de todo lo que es Dios. Para mencionarlo así en forma rápida, nada más como una introducción, dice Apocalipsis 13, versículo 4, que todo ser humano, o la mayoría del ser humano, adoraron al dragón, es decir, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Dándole honor a la bestia, dándole gloria a la bestia, dándole cualidades que solamente, virtudes que solamente Dios en su omnipotencia, en todo su gran poder puede tener. Pero el ser humano le ha dado eso a la bestia, que es la falsa religión, y que es la otra bestia, el gobierno en contra de Dios. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y esto es lo que ha hecho el ser humano a través de toda la historia de la humanidad. Ha formado alianzas. También la gran ciudad, cuando se menciona también la gran ciudad, también es parte de lo que es Babilonia, de lo que es la primer bestia. Todo aquel
habíamos dicho en el juicio pasado de toda aquella comunidad que se junta y que tiene un pensamiento para estar en contra de Dios. Lo representa la Biblia como la gran ciudad. Bueno, más adelante lo va ampliando y lo va haciendo más claro al mencionarlo como la gran Babilonia o Babilonia la Grande, que viene siendo la primer bestia. Y estos simbolismos los vamos a ir viendo poco a poco en este juicio, que es juicio por la alianza contra Dios, y cómo en ocasiones el ser humano, tal vez sin pensarlo, o tal vez sin quererlo tanto, o tal vez por conveniencia, porque le gusta cómo es gobernado, con esa libertad de hacer lo que quiere, o porque le gusta cómo sigue una religión donde se le permite que haga lo que quiera, y le hacen pensar que eso le agrada a Dios, o que están con Dios, o que son hijos de Dios, o que tienen bendición de Dios, cuando es totalmente falso, de acuerdo a lo que nos menciona la palabra de Dios. La gran ramera no nada más es la iglesia de Roma, en una gran medida sí, pero es toda la iglesia cristiana que está en contra, o que se ha aliado para estar en contra de Dios. Todo el sectarismo, todas las nominaciones o las denominaciones, todos aquellos grupos religiosos que no llevan la palabra, que no llevan la adoración, entran a ese asunto de la gran ramera. Y el ser humano se ha aliado en ocasiones por ser débil, o por conveniencia, como ya dije. Por conveniencia le gusta. El ser humano le gusta adorar a Dios como quiere, busca una iglesia que se acomode a sus pensamientos, a sus gustos, no busca la iglesia del Señor, la iglesia por la cual se ha de ser salvo. El porqué de esa alianza, por qué Satanás ha hecho esa alianza, bueno, primero es porque Satanás tiene un gran odio hacia Dios, porque Satanás fue expulsado por la rebeldía que hizo en el cielo. Por ello este juicio es desde antes de la fundación del mundo. No puedo decir desde la eternidad, porque solamente Dios es eterno, pero sí antes de la fundación del mundo, cuando inicia y cuando Satanás es expulsado del cielo. Y de ahí inicia ese odio de Satanás a Dios, ese rencor que tiene Satanás a Dios. Y al no poder con Dios, entonces ha hecho la guerra, ha hecho la lucha con todos los que seguimos a Dios, o con todos los que somos parte de Dios. Dice ahí en Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Todo el coraje, todo el rencor, el odio que tiene el diablo al no poder con Dios, nadie va a poder con Dios, entonces todas sus energías la va a enfocar hacia el pueblo de Dios, y la ha enfocado desde un inicio, desde Antiguo Testamento, y sigue queriendo destruir al pueblo de Dios, algo que tampoco jamás va a poder, porque la iglesia de Cristo ni las puertas del Hades prevalecerán, podrán destruir a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, que somos el pueblo de Dios. Pero ese gran odio, ese gran rencor lo ha transmitido al ser humano y ha formado esa alianza. Hoy la gente, como veíamos en un video, cómo la gente culpa a Dios por cualquier cosa, teniendo en su mente, teniendo en su corazón, como si Dios fuese el culpable de toda la calamidad que el propio ser humano forma, o de manera individual, por las propias decisiones que uno toma. Uno se equivoca, uno toma malas decisiones, le va a uno mal en la vida por consecuencia, y luego le echa la culpa uno a Dios, teniendo ese rencor hacia Dios. Pero eso es algo que lo ha transmitido el propio Satanás. El propósito es destruir al pueblo de Dios. El porqué es ese gran coraje que tiene el diablo contra Dios, y ha utilizado a mentes débiles, porque alguno pudiese pensar
que los grandes líderes son mentes brillantes, son mentes sabias, cuando es todo lo contrario. La Escritura lo menciona como mentes débiles que se han dejado llevar por el odio transmitido por Satanás. Y esos líderes, por toda la faz de la tierra, de diferentes grupos religiosos, no podemos mencionar nada más a la iglesia romana, sino a todos los grupos religiosos que tienen un liderazgo. La iglesia de Cristo, el único liderazgo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. No tenemos un liderazgo humano. Y también vamos a ver un poco de la formación de la iglesia, cómo es la misma formación del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ese odio de Satanás hacia Dios lo ha transmitido desde eras, desde siglos pasados hasta la actualidad, formando o haciendo en ellos que el odio a Dios se haya generalizado tanto que hoy la tercera parte de la tierra odian a Dios. Así como Satanás se trajo de cuando fue expulsado, que dice la Biblia, Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba parada. Cuando la tercera parte de las estrellas del cielo, dice la Escritura que fue lo que se trajo Satanás, una tercera parte, y eso, o la tercera parte, y también ese odio inició también en el cielo, incitando a todos los ángeles que lo siguieron hacia el odio contra Dios, y ese odio ha seguido aquí en la tierra y se está llevando también ya no a una tercera parte, sino a 3/3 partes, como vamos a ir viendo lo que significa todo eso, de toda la población, dejando solamente un pequeño grupo a lo largo y ancho de todo el mundo como personas fieles, cristianos fieles a Dios. Ha engañado a lo grande, en abundancia, a Satanás, transmitiendo ese odio. Ese es el porqué de esa alianza. Porque para transmitir el odio que él tiene hacia Dios, y lo ha transmitido, se lo transmitió a sus ángeles, o a los ángeles que lo siguieron. No podemos decir que eran sus ángeles, porque eran ángeles de Dios, pero al momento que lo siguieron, pues se convirtieron en sus ángeles. Por eso la Biblia así dice, y se trajo a sus ángeles. Y aquí, esas bestias, o esas dos bestias, y todos los que están a favor de esas dos bestias, entonces son seguidores del diablo. Están haciendo alianza contra Dios. Y todo ese asunto es lo que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de este juicio, que se titula el juicio por la alianza contra Dios, para motivar las mentes de cada el que lo pueda escuchar y ponga atención, para saber realmente lo que estamos haciendo, porque en esta vida solamente hay de dos, dice el Señor Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí es. Todo aquel que no está con Jesús está contra Jesús. Nada más hay dos caminos, nada más hay dos puertas, nada más hay o Dios o el diablo. Quien no está con Dios, entonces está con el diablo. En ocasiones sin saber, sin darse cuenta de lo que está haciendo y cómo va llevando su vida en el sentido espiritual. Porque cada ser humano, quiera o no quiera, lleva una vida física, pero también tiene una vida espiritual. Muchos la han dejado, muchos se han olvidado. Bueno, eso lo ha aprovechado el enemigo para hacérselos a su lado. Pero todo eso vamos a ir viendo poco a poco a través de este juicio, el juicio por la alianza contra Dios. Dios les bendiga a todos.